Dios les bendiga. Estamos aquí trayendo esta palabra sobre el libro de Mateo, que las escrituras son muy amplias, hace bendición para aquellos que la leen. Y pues queremos compartir esta escritura que se encuentra en Mateo 1. Principalmente hacer un corto comentario sobre el capítulo 1 de Mateo, sobre algunas cosas que descubrimos mientras leemos las escrituras. No podemos comentarlo todo porque cada versículo se llevaría muchas horas de comentar. Como ustedes saben, la escritura es muy amplia, muy hermosa, muy sabrosa. Estaba diciendo que cuando nosotros estudiamos las escrituras y aprendemos a tener un hábito de estudiar las escrituras nos van a hacer sabios. Tienen el poder de darnos sabiduría. Pero antes de eso dice que nos van a dar fe. Las escrituras nos van a ayudar a tener fe. Porque la palabra del Señor lo dice. Romanos 1:17 dice que si nosotros oímos las escrituras nos van a dar fe. La fe es por el oír, dice. Y por el oír la palabra de Dios. Así que si escuchamos, si leemos la palabra de Dios, nos va a dar fe. Hoy en día tenemos tanto material tan tremendo para alimentarnos de la palabra. Escuchamos a través de los videos. Hay videos donde tú puedes escuchar la palabra de Dios, donde la puedes ver ilustrada. Hoy en día, principalmente hoy podemos acarrear la Biblia en audio para diferentes partes y escucharla y nos es de beneficio. Si usted tiene un medio para poderse los audífonos y tener una tabla o un MP3 y usted baja capítulos de las escrituras, se va a alimentar de la palabra de Dios. Y más si se toma un tiempo para hacer unos cortos apuntes sobre algunas cosas que entendió. La Biblia le va a dar fe, la Biblia lo va a hacer sabio, pero finalmente la Biblia lo va a hacer santo. Y ese es el propósito por el cual nosotros estudiamos las escrituras, ser santos. Pasamos por muchos procesos, aprendemos humildad, aprendemos servicio, aprendemos amor, vamos hacia adelante aprendiéndolo, pero finalmente la Biblia pues quiere que nosotros seamos santos. Y si nosotros leemos las escrituras, nos va a dar fe, sabiduría y finalmente santidad, que ese es uno de los puntos más importantes al cual queremos llegar, a formar y a llegar a ser parte, a ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es la meta de todo cristiano, esa es la que debería de ser. En el transcurso tenemos que aprender a perdonar, a servir, a humillarnos, ya lo dije. Y ahorita lo que estamos hablando es sobre el libro de Mateo capítulo 1. Y la palabra del Señor dice que en el capítulo 1, verso 1 de Mateo, que él dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza. Es decir, ¿por qué se escribió el libro de Mateo en el capítulo 1? ¿Por qué se habla de la genealogía de Jesucristo? Que muchas de las veces algunos no, cuando llegamos a la parte de las genealogías, nombre tras nombre tras nombre, nos aburrimos. Y luego, pero dura un capítulo, a veces algunos libros, cuando leemos la Biblia, tienen bastante sobre genealogías, pero son importantes porque después del tiempo podemos encontrar personajes que están en otros libros y que podemos ver que ahí está comprobado que existieron. Y en esta parte de las escrituras se habla de la genealogía. ¿Por qué de la genealogía? Porque Mateo tenía que comprobar que el Mesías judío, Jesucristo nuestro Señor, no era un farsante, era el verdadero Mesías. En otra Biblia, la Biblia en lenguaje sencillo, dice: Jesús era descendiente de David y de Abraham. Esta es la lista de todos sus familiares que vivieron antes que él. Así es que hasta Adán está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía que comprobar con pruebas
de que el Señor Jesucristo venía siendo parte de la genealogía del rey David, que pasaba por Salomón, y de muchos otros hasta llegar a Adán. Así que es importante que la palabra del Señor la conozcamos. Y el siguiente parte se encuentra en el verso 18, que ya empieza a decir cómo fue que nuestro Señor Jesucristo nació. Y una de las cosas es que dice José, el 18, el verso 18, capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Así que Mateo tuvo que venir y decir, bueno, el Señor no fue engendrado por varón, sino que el Espíritu Santo lo puso en el vientre de María. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo sangre de María, y eso es importante. Nuestro Señor Jesucristo se puso en el vientre de María. Sabemos que cuando una persona es engendrada, tiene que tener cromosomas de la madre y cromosomas del padre. Se dice que son 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas del padre, lo que hace 46 cromosomas en total, y lo que forma, lo que empieza a formar al ser humano. Pues nuestro Señor Jesucristo no tenía 23 cromosomas de Dios y 23 cromosomas de María. Eran 46 de Dios. ¿Verdad? No es que el Señor Jesucristo tenía sangre de María. Eso es, también se dice que es un error de los que dice tú le diste su sangre. Sin embargo, no es así, sino que el bebé en las cromosomas tiene la sangre también. ¿Verdad? La madre alimenta al bebé, pero no está conectado a su sangre. Así que nuestro Señor Jesucristo no tenía sangre de María, sino que totalmente fue engendrado y puesto en el vientre de María para que viniera aquí a esta tierra a morir por la humanidad, para que viniera a esta tierra a andar por esta tierra y representar el reino de Dios. Y Mateo tenía que decir, bueno, él no vino de sangre humana, sino que vino del Espíritu Santo. Y dice que el 21, uno de los versos tan importantes y claves, Jesús, y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús iba a salvar al pueblo de sus pecados. He dicho que la Biblia también comprueba y dice que no hubiese sido salvo ningún ser humano, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni nadie, si no viene este personaje tan importante, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él era necesario que viniera para que después todos entraran a la eternidad. Por eso es que cuando vemos a Lázaro se fue al seno de Abraham, no dice directamente se fue al cielo, sino se fue al seno de Abraham. Y también dice que al ladrón que estaba a un lado del Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un lugar que tenía el Señor preparado donde estaban todos los santos, pero no era el cielo. Para poderse entrar al cielo tenían que venir este personaje tan importante que el verso 23 dice que se llamaba, que también se le reconocía como Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que ya cuando José se dio cuenta del sueño, fue muy impactante para él, aceptó a María como mujer, y entonces dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que es importante ver los astas, es decir, las palabras específicas. Aquí está diciendo, no le conoció, es decir, no se acostó con ella, no tuvo intimidad con ella, relación sexual con ella, hasta
Ese hasta hace un punto en el cual dice, después de eso, sí se acostó con ella. Es decir, María entonces tuvo relación con su esposo legalmente, José. Y la Biblia también habla de que el Señor tenía hermanos, ¿ya? Que eran nacidos también de María. Pero el punto importante aquí es que nuestro Señor Jesucristo estaba comprobándose. Mateo estaba hablando, ¿saben? Este Jesucristo que vino es de la simiente de David, de la familia de David, de la familia de Abraham. Y fue concebido milagrosamente. Entonces, esas son las pruebas que él ponía para que la gente creyera que Jesús era el Mesías judío. Que traducido o que en el original es Yeshua, el Mesías de Israel. Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición este escrito y nos vemos en el próximo capítulo y vamos a estar hablando de los evangelios. Bendiciones.